Bien, vamos a continuar con más del curso Flexbox. En este video vamos a hablar de las propiedades Flexbox. Cabe mencionar que hay propiedades que son exclusivas para el contenedor y hay propiedades que son exclusivas para los elementos. En este video vamos a hablar de esas propiedades que son exclusivas para el contenedor. Bien, vamos a hablar de la propiedad Display. Define e inicializa que será un contenedor Flex y habita el contexto de Flexbox para todos sus elementos hijos. Esta propiedad es la que indica cuando un elemento va a ser Flexbox. Flex Direction. Establece el eje principal, definiendo así la dirección en que se colocan los elementos. Flexbox es un concepto de diseño de una sola dirección. Esto lo debemos tener mucho en cuenta para establecer esta propiedad. Debemos pensar en cómo queremos que se comporten los elementos hijos. Esta propiedad de Flex Direction acepta estos valores. Acepta row, row reverse, column y column reverse. Aquí vemos el comportamiento de los valores que acepta la propiedad Flex Direction. Recuerden que esta propiedad lo que hace es establecer cómo se va a comportar el eje principal, nuestro main axis. Entonces, aquí si no establecemos esta propiedad, se va a quedar como row predeterminado de izquierda a derecha y va a ser un main axis de manera horizontal. También existe el valor row reverse, que significa que los elementos se van a acomodar de derecha a izquierda. También existe la propiedad column, que es de arriba hacia abajo, y la propiedad column reverse, que es de abajo hacia arriba. Cuando establecemos la propiedad column, le decimos que nuestro main axis va a ser un eje de manera vertical. Flex wrap. De manera predeterminada, todos los elementos se acomodan en una sola línea. Con esta propiedad puedes cambiar ese comportamiento y permitir que los elementos se ajusten según sea necesario. Esta propiedad es muy utilizada para los diseños responsivos. Los valores válidos para Flex wrap es no wrap, wrap y wrap reverse. De manera predeterminada, todos los contenedores tienen un no wrap en esta propiedad, donde dice que todos los elementos estarán en una sola línea. En el valor wrap, los elementos se ajustarán a varias líneas de arriba hacia abajo. Y en el valor wrap reverse, los elementos se ajustarán a varias líneas de abajo hacia arriba. Esta representación muestra cómo el contenedor tiene un valor de wrap, donde los elementos se están ajustando a varias líneas por el hecho de que ya no caben en ese contenedor y se ajustan. Si esto fuera no wrap, los elementos seguramente desbordarían y quedarían fuera del contenedor. Continuamos con la siguiente propiedad, Justify Content. Esta propiedad define la alineación a lo largo del eje principal. Ayuda a distribuir el espacio libre. Como valores permitidos tenemos Flex Start, Flex End, Center, Space Between, Space Around y Space Evenly. De manera predeterminada, todos los contenedores tienen Flex Start en esta propiedad, donde los elementos se cargan hacia el inicio del eje principal. Flex End, en cambio, los elementos se cargan hacia el final del eje principal. Cuando tiene el valor de Center, los elementos se centran a lo largo del eje principal. Con estas siguientes propiedades vamos a aprender a distribuir el espacio que quede disponible entre los elementos. Son parecidas pero tienen sus diferencias. Por ejemplo, Space Between, los elementos se distribuyen uniformemente en el eje principal. El primer elemento está al inicio del eje principal y el último al final. El espacio que quede disponible lo reparte uniformemente entre los demás elementos. Space Around distribuye uniformemente los elementos en la línea con el mismo espacio alrededor de ellos. Pero ojo aquí, visualmente los espacios no son iguales, ya que todos los elementos tienen el mismo espacio en ambos lados. En cambio, Space Evenly distribuye los elementos de modo que el espacio entre los elementos y el espacio hasta los bordes, es decir, al inicio y al final del eje, sean exactamente igual. Align Items. Define el comportamiento de los elementos sobre cómo se distribuyen los elementos a lo largo del eje transversal. Debemos pensar en esta propiedad como lo que fuera perpendicular a Justify Content. Como valores permitidos para esta propiedad encontramos Stretch, Flex Start, Flex End y Center. De manera predeterminada, los contenedores tienen el valor Stretch en esta propiedad, donde los elementos se estiran para llenar el contenedor respetando ancho mínimo y ancho máximo. El valor Flex Start coloca los elementos al inicio del eje transversal. Aquí es importante que nos demos cuenta que Align Items trabaja sobre el eje transversal. Es decir, cuando nuestro eje principal es un eje horizontal, Align Items trabaja sobre el eje vertical. Flex End coloca los elementos al extremo del eje transversal.
que en este caso vendría siendo abajo de nuestro contenedor. Center, los elementos los coloca en el centro del eje transversal. Bien, la siguiente propiedad es Align Content. Alinea el contenido de un contenedor cuando hay espacio adicional en el eje transversal. Los valores permitidos para esta propiedad es Flex Start, Flex End, Center, Space Between, Space Around, Space Evenly y Stretch. De manera predeterminada, los contenedores acomodan los elementos en su posición normal, como si no se hubiera establecido ningún valor. Flex Start hace que los elementos se acomoden al inicio del contenedor. Flex End hace que los elementos se acomoden al final del contenedor. Center hace que los elementos se acomoden en el centro del contenedor. Space Between distribuye uniformemente, donde la primera línea de elementos está al inicio del eje, mientras que la última está al final. Space Around y Space Evenly se comportan exactamente igual como las propiedades que habíamos visto anteriormente. Stretch hace que los elementos se estiren para ocupar el espacio restante. Y bien, estas son las propiedades Flexbox que se usan exclusivamente para el contenedor. Nos vemos en el siguiente video.